Mi viejo, de Ernest Hemingway. Supongo que, visto ahora, mi viejo tenía propensión a engordar, a ser uno de esos hombrecillos gordezuelos que se ven por ahí habitualmente, pero lo cierto es que nunca lo fue, excepto un poco al final, y no fue culpa suya. Entonces solo se dedicaba a las carreras de obstáculos y podía permitirse cargar con más peso. Recuerdo que se ponía un impermeable encima de un par de jerseys y por encima aún una gran sudadera, y me hacía correr con él poco antes de mediodía, cuando el sol picaba. Probablemente ya habría hecho un trayecto de prueba con uno de los caballos de raso a primera hora de la mañana, después de haber llegado de Turín a las 4 de la madrugada y haber ido directamente a los establos en taxi, y luego, con el rocío envolviéndolo todo y el sol todavía saliendo, le habría ayudado a quitarse las botas y a ponerse unas zapatillas de deporte y todos esos suéteres, y habríamos salido a correr. Vamos, muchacho, me decía, esprintando y frenando sobre las puntas de los pies delante del vestuario del jockey. En marcha. Entonces comenzábamos a dar vueltas por la zona interior de la pista, una vez quizá con él delante, a buen ritmo, y luego nos dirigíamos a la verja y cogíamos una de esas carreteras con árboles a ambos lados y salíamos de San Siro. Cuando llegábamos a la carretera, yo iba adelante y podía correr sin ningún problema, y me volvía y él ya había empezado a sudar. Sudaba mucho e iba pisándome los talones con los ojos clavados en mi espalda, y cuando me pillaba mirándole, sonreía y me decía: «¿Qué manera de sudar, eh?». Cuando mi viejo sonreía, nadie podía evitar sonreír también. Seguíamos corriendo en dirección a las montañas, y entonces mi viejo chillaba: «¡Ey, Joed!». Y yo me volvía y le veía sentado bajo un árbol, en torno al cuello una toalla que se había traído enrollada a la cintura. Yo retrocedía y me sentaba a su lado, y él sacaba una cuerda del bolsillo y comenzaba a saltar a la comba al sol con el sudor empapándole la cara, y él venga a saltar a la comba en medio de una nube de polvo blanco, y la cuerda patatit, patatit, pat, 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 y el sol cada vez más caliente, y él saltando cada vez más deprisa, subiendo y bajando un trecho de la carretera. Os digo que era un gusto ver a mi viejo saltar a la cuerda. Podía hacerla girar deprisa o despacio, y con todo tipo de filigranas. Deberíais haber visto cómo nos miraban a veces los italianos cuando pasaban a nuestro lado, dirigiéndose a la ciudad con sus grandes bueyes blancos tirando del carro. Desde luego, nos miraban como si pensaran que el viejo se había vuelto majara. Comenzaba a hacer girar la cuerda muy deprisa hasta que los italianos se paraban y se lo quedaban mirando, y luego volvían a poner en marcha los bueyes, chasqueando la lengua y pinchándolos con la aguijada. Cuando me sentaba a verlo saltar a la comba bajo el sol, estoy seguro de que me sentía orgulloso de él. Sin duda era divertido y se ejercitaba con mucha intensidad, y acababa saltando a un ritmo regular que le borraba el sudor de la cara como si fuera agua, y a continuación colgaba la cuerda del árbol y se me acercaba y se sentaba a mi lado y se reclinaba contra el árbol con la toalla y un jersey envolviéndole el cuello. Te aseguro que se pasa un infierno intentando mantener el peso, decía, y se reclinaba y cerraba los ojos y respiraba larga y profundamente. No es como cuando eres un chaval. Luego se ponía en pie y antes de comenzar a enfriarse íbamos corriendo de vuelta a los establos. Así era como lograba mantener el peso. Siempre estaba preocupado. La mayoría de los jóvenes son capaces de perder todo el peso que quieren cabalgando. Un jockey pierde 1 kilo cada vez que monta, pero mi viejo estaba ya muy enjuto y era incapaz de mantener el peso a raya
si no hacía todo ese ejercicio. Recuerdo que una vez en San Siro, Regoli, un italiano menudo que corría para Busoni, cruzó el cercado de entrenamiento y se dirigió al bar en busca de algo fresco, y que se daba golpes en las botas con la fusta tras haberse pesado antes de la carrera, y que mi padre también se había pesado, y salió con la silla bajo el brazo, y la cara completamente roja, y cansado, y con la camisa que le quedaba pequeña, y se quedó ahí mirando al joven Regoli, que estaba en el bar al aire libre, fresco y con aspecto infantil, y le dijo: «¿Qué pasa, papá?», porque pensaba que Regoli le había golpeado o algo parecido, y mi viejo simplemente se quedó mirando a Regoli y dijo: «Oh, a la porra», y se fue al vestuario. Bueno, a lo mejor nos habría convenido más quedarnos en Milán y correr en Milán y Turín, porque si alguna vez ha habido una carrera fácil, han sido esas dos. Pianola Joe, decía mi viejo cuando desmontaban el compartimiento del ganador después de una carrera de obstáculos que los italianos consideraban endemoniada. Una vez le pregunté: «Esta carrera se corre sola. ¿Es la velocidad a la que vas lo que hace que los obstáculos sean peligrosos? Joe, aquí no hay velocidad y los obstáculos tampoco son especialmente complicados, pero siempre es la velocidad, no los obstáculos, lo realmente peligroso. San Siro era el mejor hipódromo que he visto, pero mi viejo decía que era una vida de perros. Ir y venir entre San Siro y Mirafioret y tener que hacer el trayecto casi todos los días de la semana y tener que coger el tren nocturno una noche sí y otra no. A mí también me volvían locos los caballos. Tienen un no sé qué cuando salen y cruzan la pista hasta el poste de salida. Caminan casi como si bailaran, vigorosos, y el jockey los controla con firmeza y quizá afloja un poco y los deja correr unos metros. Y una vez estaban en la barrera, aquello ya era demasiado. Sobre todo en San Siro, con esa gran área interior verde y las montañas a lo lejos y el grueso juez de salida italiano con su gran fusta y los jockeys acariciando a los caballos. Y entonces la barrera se levantaba de golpe y sonaba la campana y todos salían al unísono y la columna comenzaba a deshacerse. Ya sabéis cómo es la salida de una carrera de caballos. Si estás en la tribuna con un par de prismáticos, todo lo que ves son los caballos que se agitan nerviosos y la campana que suena y parece que suena durante 1000 años, y entonces aparecen barriendo la curva, aunque yo lo veía de manera muy diferente. Pero mi viejo me dijo un día, en el vestuario, cuando se estaba poniendo la ropa de calle: «Estos animales no son caballos, Joe. En París matarían a esa pandilla de jamelgos y solo aprovecharían el pellejo y las pezuñas». Ese fue el día en que ganó el primer comercio con Lantornat, a la que hizo salir disparada los 100 últimos metros como un corcho expulsado de una botella. Fue justo después del premio Comercio cuando nos retiramos y abandonamos Italia. Mi viejo, Holbrooth, y un gordo italiano que llevaba un sombrero de paja y no dejaba de secarse la cara con un pañuelo, tuvieron una discusión en una mesa de la gallería. Los tres hablaban en francés y querían convencer a mi viejo de que hiciera algo. Al final, mi viejo se quedó callado, mirando fijamente a Holbrooth, y los dos siguieron dándole la bulla, primero uno y luego el otro, y el gordo italiano siempre interrumpía a Holbrooth. «Ve a comprarme el Sportman. ¿Te importa, Joe?», dijo mi viejo, y me entregó un par de soldi sin apartar la mirada de Holbrooth. De modo que salí de la gallería y fui delante de la escala y compré un periódico, y al volverme quedé un poco apartado de los tres, porque no quería entrometerme, y mi viejo estaba reclinado en su silla, con la mirada fija en el café y jugueteando con una cucharilla, y Holbrooth y el italiano grande estaban de pie,
y el italiano grande se secaba la cara y negaba con la cabeza. Y me acerqué, y mi viejo actuó como si aquellos dos no estuvieran presentes y dijo: ¿Quieres un helado, Joe? Holbrook bajó la mirada hacia mi viejo y dijo de manera lenta y pausada: Hijo de puta. Y él y el italiano gordo se alejaron entre las mesas. Mi viejo se quedó allí sentado y medio me sonrió, pero tenía la cara pálida y era como si tuviera unas náuseas de 1000 demonios, y yo también sentí náuseas porque me di cuenta de que algo había ocurrido y no entendía cómo alguien podía llamar hijo de puta a mi viejo e irse como si tal cosa. Mi viejo abrió el Sportman y se pasó un rato estudiando los handicaps y luego dijo: En este mundo hay que tragar mucha quina, Joe. Y 3 días más tarde nos fuimos de Milán para siempre en el tren de Turín a París, después de subastar delante de los establos de Turner todo lo que no nos cabía en un baúl y una maleta. Llegamos a París una mañana temprano y aparecimos en una estación sucia y alargada que mi viejo me dijo era la Gare de Lyon. Viniendo de Milán, París era una ciudad grande y horrible. En Milán tienes la impresión de que todo el mundo va a alguna parte y que todos los tranvías van a alguna parte y no hay ningún tipo de confusión, mientras que en París todo es un follón y nunca te aclaras. De todos modos, al final llegó a gustarme un poco, y desde luego tiene los mejores hipódromos del mundo. Da la impresión de que eso sea lo que mantiene a la ciudad en movimiento, y casi lo único en que puedes confiar es que cada día los autobuses irán a cualquier hipódromo donde haya una carrera, atravesarán lo que sea para llegar a su destino. Nunca llegué a conocer bien París, porque tan solo iba 1 o 2 veces por semana con mi viejo desde Maisons, y él siempre se sentaba en el café de la Paz, en el lado de la ópera, con el resto de la pandilla de Maisons, y me imagino que es una de las zonas más concurridas de la ciudad. Pero desde luego parece raro que una gran ciudad como París no tuviera una gallería, ¿no? Bueno, pues nos fuimos a vivir a Maison Lafitte, donde vive casi todo el mundo, a excepción de la pandilla de Chantilly, en la pensión de una tal señora Meyers. Maison es casi el lugar más fantástico para vivir que he visto en mi vida. La población no vale gran cosa, pero hay un lago y un bosque fantástico al que solíamos ir a holgazanear todo el día unos cuantos chavales. Y mi viejo me hizo un tirachinas y pillamos muchas cosas, pero la mejor fue una urraca. Un día el joven Dick Atkinson cazó un conejo con ella y todos nos sentamos debajo de un árbol y Dick tenía algunos cigarrillos y de repente el conejo pegó un salto y se escabulló entre la maleza y lo perseguimos, pero no pudimos dar con él. Caramba, qué bien lo pasamos en Maisons. La señora Meyers me daba el almuerzo por la mañana y me pasaba el día fuera. Aprendí a hablar francés rápidamente. Es un idioma fácil. En cuanto llegamos a Maisons, mi viejo escribió a Milán para solicitar su licencia y estuvo bastante preocupado hasta que llegó. Solía sentarse en el café de París de Maison con la pandilla, un nutrido grupo que había conocido cuando montaba en París, antes de la guerra, cuando vivía en Maisons y tenía mucho tiempo para pasarlo en el café, pues el trabajo en los establos de caballos de carreras, para un jockey al menos, se acaba a las 9 de la mañana. Sacaban el primer grupo de caballos a galopar a las 5:30 de la mañana y trabajaban con el segundo a las 8. Eso significa que te tienes que levantar tempranísimo y acostarte también tempranísimo. Y si además un jockey corre para alguien, no puede irse por ahí a emborracharse, porque el entrenador no le pierde de vista si es un chaval. Y si ya no es un chaval, siempre se vigila a sí mismo. De manera que cuando un jockey no está trabajando, se sienta en el café de París con la pandilla
y a lo mejor se pasan 2 o 3 horas allí sentados delante de, pongamos, un vermut con soda y hablan y cuentan historias y juegan a billar y es como una especie de club o como la gallería de Milán. Solo que no es como la gallería porque allí continuamente pasa gente y están las mesas siempre ocupadas. Bueno, al final mi viejo consiguió la licencia. Se la enviaron sin más comentarios y corrió un par de veces. Amiens, el interior del país y ese tipo de cosas, pero no parecía conseguir ningún contrato. Todo el mundo le apreciaba, y siempre que yo entraba en el café a mediodía, me encontraba alguien bebiendo con él, pues mi viejo no era agarrado como casi todos esos jockeys que conservan el primer dólar que ganaron corriendo en la Exposición Internacional de San Luis de 1904. Eso era lo que mi viejo decía cuando se metía con George Burns, pero daba la impresión de que nadie quisiera dejarle montar ningún caballo a mi viejo. Cada día cogíamos el coche e íbamos a donde hubiera carreras, y eso era lo más divertido de todo. Me alegraba cuando los caballos volvían de pasar el verano en Deauvilled, aun cuando eso significara dejar de vagar por el bosque, pues entonces nos íbamos a Enghien, o Tremblay, o Saint-Cloud, y los mirábamos desde la tribuna de los entrenadores y los jockeys. Todo lo que aprendí de las carreras de caballos, lo aprendí de ir con la pandilla, y lo divertido era ir todos los días. Me acuerdo de una vez en Saint-Cloud. Era una carrera de 200.000 francos, con 7 participantes, y Cassar era el gran favorito. Me acerqué hasta la zona de entrenamiento para ver a los caballos con mi viejo, y te juro que nunca los has visto iguales. Cassar es un gran caballo amarillo que parece hecho para correr. Nunca he visto nada parecido. Lo paseaban por el cercado de entrenamiento y cuando me pasó por el lado me sentí como vacío por dentro al verlo tan hermoso. Nunca hubo un caballo de carreras tan maravilloso, tan enjuto, tan hecho para correr. Y se paseaba por el cercado, caminando de una manera tan serena y pausada, con mucha tranquilidad, como si supiera lo que tenía que hacer, sin dar sacudidas, ni ponerse de manos, ni desorbitar los ojos, como esos jamelgos a los que acaban de dopar. Había tanta gente que no pude volver a verlo, solo sus patas caminando y un trozo de amarillo. Mi viejo echó a andar entre el gentío y yo le seguí hasta el vestuario de los jockeys, que estaba entre los árboles, y allí también había mucha gente, pero el hombre que estaba en la puerta con un sombrero hongo saludó con la cabeza a mi viejo, y entramos, y todo el mundo estaba sentado vistiéndose, y poniéndose la camisa por encima de la cabeza, y poniéndose las botas, y había un olor caliente a sudor y a linimento, y fuera la multitud se apiñaba para verlos por la ventana. Mi viejo se acercó a George Garner, que se estaba poniendo los pantalones, y se sentó a su lado. ¿Algún soplo, George? Dice con una voz de lo más normal, porque no sirve de nada andarse por las ramas. Pues George o lo podía decir o no podía. No ganará, dice George en voz muy baja, inclinándose hacia adelante y abotonándose los pantalones. ¿Quién ganará? Dice mi viejo, acercándose a George para que nadie pudiera oírle. Kirk Corbin, dice George, y si gana, guárdame un par de boletos. Mi viejo le dice algo a George con voz normal y George dice, nunca apuestes por nadie que yo te diga, en broma, y salimos y atravesamos la multitud que estaba mirando, rumbo a la máquina de apuestas de 100 francos, pero yo sabía que algo gordo se estaba cociendo, porque George es el jockey de Cassar. Por el camino, mi viejo coge una de esas hojas amarillas que indican cómo van las apuestas de salida, y Cassar solo se paga 5 a 10. Cefisidote es el siguiente y está a 3 a 1,
y el quinto en la lista es Kirkubin, que está 8-1. Mi viejo apuesta 5,000 a Kirkubin, ganador, y 1,000 puesto, y volvemos a la tribuna. Subimos las escaleras y buscamos un lugar desde el que ver la carrera. Estábamos de lo más apretados, y primero apareció un hombre con una levita larga y un sombrero alto y gris con una fusta doblada en la mano, y luego los caballos uno tras otro, con los jockeys montados y un mozo de cuadra a cada lado, sujetando la brida y caminando a su lado. El primero en salir fue la imponente figura amarilla de Cazar. La primera vez que lo veías no parecía tan grande, hasta que te fijabas en la longitud de sus piernas y en su complexión y en su manera de moverse. Caramba, jamás vi un caballo igual. George Garner lo montaba y se movían lentamente detrás del viejo del sombrero alto y gris, que caminaba como si fuera el maestro de ceremonias de un circo. Detrás de Cazar, avanzando suavemente y amarillo al sol, había un hermoso caballo negro con una hermosa cabeza, montado por Tommy Archibald, y detrás del negro venía una hilera de 5 caballos más, todos moviéndose lentamente, como en una procesión, al pasar junto a la tribuna y el pesaje. Mi viejo dijo que el negro era Kirkubin, y yo le eché un buen vistazo y parecía un caballo magnífico, desde luego, pero nada que ver con Cazar. Todo el mundo vitorió a Cazar cuando pasó, y no hay duda que era un caballo de primera. La procesión pasó por el otro lado, por delante de la pelouse, y luego regresó al extremo más cercano de la pista, y el maestro de ceremonias hizo que los mozos de cuadra soltaran a los caballos para que pudieran galopar junto a las tribunas mientras se dirigían a la línea de salida, y así todo el mundo podría verlos a sus anchas. Cuando sonó la campana, no estuvieron ni un segundo en el poste de salida, y se les pudo ver a lo lejos avanzando en grupo por la zona interior de la pista, tomando la primera curva como si fueran caballitos de juguete. Yo los observaba con los prismáticos, y Cazar iba bastante rezagado, y uno de los vallos marcaba el ritmo. Pasaron por delante de nosotros, y Cazar seguía a la cola, y Kirkubin delante, y corriendo con bastante soltura. Caramba, es tremendo cuando pasan a tu lado, y luego los ves alejarse, y se van haciendo cada vez más pequeños, y vuelven a estar agrupados en las curvas, y luego se dirigen a la recta, y te entran ganas de decir palabrotas, y maldecir, o algo peor. Por fin tomaron la última curva y llegaron a la recta con ese Kirkubin encabezando la carrera. Todo el mundo parecía desconcertado y decían «Cazar», pero sin energía, y los caballos resonaban cada vez más cerca en la recta. Y entonces algo asomó en grupo dentro de mis prismáticos, una especie de mancha amarilla en forma de cabeza de caballo, y todos comenzaron a chillar «Cazar», como si se hubieran vuelto locos. Cazar iba más deprisa de lo que yo había visto en mi vida, y se acercaba a Kirkubin, que iba todo lo veloz que puede ir un caballo negro, con un jockey arreándole con la fusta con todas sus fuerzas, y durante un segundo estuvieron cuello con cuello, pero Cazar parecía ir el doble de rápido, con esas descomunales zancadas y la cabeza echada hacia adelante. Pero fue mientras iban cuello con cuello, cuando pasaron por delante del poste de llegada, y enseguida aparecieron los números de los ganadores. El primero fue el 2, lo que significaba que había ganado Kirkubin. Estaba temblando y me sentía muy raro por dentro, y luego nos quedamos atrapados entre la multitud que subía las escaleras hasta llegar delante del tablero que indicaba cuánto se pagaba por Kirkubin. La verdad es que mientras miraba a la carrera me había olvidado de cuánto había apostado mi padre por Kirkubin. Yo deseaba con todas mis fuerzas que ganara Cazar, pero ahora que todo había acabado
Era estupendo saber que teníamos el ganador. ¿No ha sido una buena carrera, papá?, le pregunté. Me miró con un aire divertido, con su bombín echado para atrás. George Garner es un jockey fenomenal, desde luego, dijo, porque hay que ser un jockey fenomenal para impedir que gane cazar. Naturalmente, desde el principio supe que había gato encerrado, pero que mi viejo me lo dijera con tanto descaro le quitó para mí toda la gracia, y ya no volví a encontrársela, ni siquiera cuando en el tablón pusieron los números y sonó la campana para ir a cobrar, y vimos que Kirkcudbright se pagaba 67,5 a 10. Todo el mundo iba diciendo, pobre Casar, y me dije, ojalá fuera jockey y pudiera montarlo en lugar de ese hijo de puta. Y fue muy raro que llamara a George Garner hijo de puta, porque siempre me había caído bien, y además nos había dado el nombre del ganador. Pero supongo que en el fondo eso es lo que es. Después de la carrera, mi viejo tenía un montón de dinero y me llevó a París más a menudo. Si había carreras en Tremblay, pedía que lo dejaran en la ciudad de vuelta a Maisons, y él y yo nos sentábamos en el café de la Paix y mirábamos pasar la gente. Era curioso estar sentado allí. Por allí pasaban riadas de gente y se te acercaban todo tipo de individuos que querían venderte algo, y a mí me encantaba estar sentado allí con mi viejo. Fue la época en que más nos divertimos. Se nos acercaban unos tipos que vendían unos curiosos conejos que saltaban si apretabas una perilla de goma, y venían y mi viejo bromeaba con ellos. Hablaba el francés tan bien como el inglés, y aquellos tipos lo conocían porque siempre se reconoce a los jockeys, y además siempre nos sentábamos en la misma mesa y estaban acostumbrados a vernos allí. Había tipos que vendían documentos matrimoniales y chicas que vendían huevos de goma, que cuando los apretaba salía un gallo, y había un tipo que parecía una lombriz y que llevaba postales de París que enseñaba a todo el mundo, y naturalmente nadie le compraba nunca, y entonces regresaba y te mostraba las que estaban debajo, y eran postales guarras, y mucha gente curioseaba y compraba alguna. Caramba, me acuerdo de toda la gente rara que pasaba por ahí. A la hora de cenar se acercaban chicas que buscaban a alguien que las invitara, y hablaban con mi viejo, y le gastaban alguna broma en francés, y me daban unas palmaditas en la cabeza y seguían su camino. Recuerdo una vez a una mujer americana sentada con su hija en la mesa de al lado, y las dos comían helado, y yo no dejaba de mirar a la chica, y era tremendamente guapa, y yo le sonreía, y ella me sonreía, pero eso fue todo lo que pasó, porque luego yo la buscaba a ella, y a su madre cada día, e imaginaba lo que le diría, y me preguntaba si de llegar a conocerla su madre me permitiría llevarla a pasear a Auteuil o a Tremblay, pero jamás volví a ver a ninguna de las dos. De todos modos, supongo que tampoco habría servido de nada, porque al recordarlo me viene a la cabeza que pensaba que la mejor manera de abordarla sería decirle, perdone, ¿quiere que le dé el nombre de algún ganador en las carreras de Enghien de hoy? Y después de eso, a lo mejor habría pensado que yo era uno de esos que vendían pronósticos en lugar de alguien que quería ofrecérselo gratis. Nos sentábamos en el café de la Paix, mi viejo y yo, y teníamos mucho ascendiente con el camarero, porque mi viejo bebía whisky, que costaba 5 francos, lo que significaba una buena propina cuando se contaban los platillos. Nunca le había visto beber tanto como entonces, pero en aquella época no corría, y además decía que el whisky le ayudaba a mantener el peso, pero yo observaba que estaba engordando. Se distanció de su antigua pandilla de Maisons y parecía que lo único que le gustaba era estar sentado en el bulevar conmigo. Pero cada día gastaba dinero en las carreras. Cuando acababa la última carrera,
Si aquel día había perdido, se sentía compungido y no se le pasaba hasta que se sentaba a la mesa y se tomaba su primer whisky. Estaba leyendo el Paris Sport y me miraba y decía: ¿Dónde está tu novia, Joed? Para meterse conmigo por lo que le había contado de la chica de la mesa de al lado. Y yo me ponía rojo, pero me gustaba que me tomara el pelo sobre el asunto. Me hacía sentir bien. Mantén los ojos bien abiertos, decía. Volverá. Me hacía preguntas, y cuando yo le contestaba se reía de algunas cosas que le decía, y entonces se ponía a hablarme de cualquier cosa, de que había corrido en Egipto o en Saint Moritz con la pista cubierta de hielo, antes de que muriera mi madre, y de la época de la guerra, cuando solía haber carreras sin premio en el sur de Francia, o de las apuestas, o de la gente que pasaba, o de cualquier cosa para que no decayera la conversación, de las carreras en que los Cowwaits hacían correr los caballos a toda leche. Caramba, podía pasarme horas escuchando a mi viejo, sobre todo cuando se había tomado un par de copas. Me hablaba de cuando era niño en Kentucky e iba a cazar mapaches y de los buenos tiempos en Estados Unidos antes de que todo se fuera al garete, y me decía: Joe, si algún día pillamos una buena apuesta, volverás a Estados Unidos e irás a la escuela. ¿Por qué tengo que volver para ir a la escuela si dices que todo se ha ido al garete? Le preguntaba. Eso es distinto, me decía, y llamaba al camarero y pagaba la pila de platillos, y cogíamos un taxi hasta la Gare Saint-Lazare y nos subíamos al tren con dirección Maisons. Un día en Auteuil, tras una de esas carreras de obstáculos en las que después se vende a los caballos, mi viejo compró el ganador por 30.000 francos. Tuvo que pujar un poco para conseguirlo, pero finalmente el establo dejó ir al caballo, y en una semana mi viejo tuvo su permiso y sus colores. Caramba, qué orgulloso me sentía de que mi viejo fuera propietario. Arregló con Charles Drake tener su propio espacio en el establo, y dejó de ir a París y comenzó a ir a correr y a sudar otra vez, y él y yo éramos todo el equipo del establo. Nuestro caballo se llamaba Hilfar, era de la raza irlandesa y sabía saltar bien y con estilo. Mi viejo pensaba que entrenarlo y montarlo él mismo era una buena inversión. Yo estaba orgulloso de todo aquello, y Hilford me parecía tan buen caballo como Cazar. Era un buen saltador, sólido, un bayo muy veloz en el llano, si le pedías que lo fuera, y también tenía muy buena estampa. Caramba, qué orgulloso estaba de él. La primera vez que corrió con mi viejo encima, acabó tercero en una carrera de obstáculos de 2.500 metros, y cuando mi viejo se bajó del animal, todo sudoroso y feliz en el compartimiento de la caballeriza, y entró a pesarse, me sentí tan orgulloso de él, como si fuera la primera vez que quedaba puesto. Ya veis, cuando alguien lleva tiempo sin correr, se te hace difícil creer que haya corrido alguna vez. Ahora todo era diferente, porque cuando estábamos en Milán, ni siquiera las grandes carreras parecían importarle a mi viejo. Cuando ganaba, no te entusiasmaba ni nada, y ahora yo no podía dormir la noche antes de una carrera, y sabía que mi viejo también estaba entusiasmado, aun cuando no lo demostrara. Cuando montas tu propio caballo, todo es completamente distinto. La segunda vez que Hilford y mi viejo corrieron era un domingo lluvioso, en Auteuil, en el Prix du Marat, una carrera de obstáculos de 4.500 metros. En cuanto mi viejo se fue, subí corriendo a la tribuna con los prismáticos nuevos que él me había comprado para que mirara la carrera. Salían del otro extremo de la pista y en la barrera había algún problema. Uno con anteojeras estaba armando mucho alboroto y encabritándose, y una vez rompió la barrera, pero pude ver a mi viejo vistiendo nuestra chaqueta negra, con una cruz blanca y una gorra negra, sentado sobre Hilford y dándole palmaditas.
Entonces salieron de golpe y se perdieron detrás de los árboles y corrieron pies para qué os quiero, y las ventanillas donde se veían las apuestas se cerraron de golpe. Caramba, estaba tan emocionado que me daba miedo mirar, pero enfoqué los prismáticos al lugar por el que sabía que saldrían de entre los árboles, y cuando salieron, con la chaqueta negra ocupando el tercer lugar, todos saltaron sobre el obstáculo como pájaros. Luego los perdimos otra vez de vista, y se acercaron entre el resonar de los cascos colina abajo, y todos corrían de maravilla, con qué facilidad, y saltaron la cerca en grupo, y se alejaron de nosotros sin separarse. Iban tan apretados y con el paso tan sincronizado que parecía que pudieras caminar sobre sus espaldas y cruzar de un lado a otro. Entonces llegó el momento de sortear el doble seto y alguien se cayó. No pude ver quién era, pero al cabo de un minuto el caballo estaba en pie y galopaba suelto, y los competidores, aún agrupados, doblaban la larga curva a la izquierda que enfilaba hacia la recta. Saltaron la tapia de piedra y recorrieron apretados la recta hacia la gran ría que quedaba justo a la derecha de la tribuna. Los vi venir y le chillé a mi viejo cuando pasaron por delante, y él lideraba la cabeza por un cuerpo e iba tomando distancia, ligero como un mono, todos cada vez más cerca de la ría. Saltaron juntos el gran seto de la ría y hubo una colisión, y dos de los caballos salieron del obstáculo de lado y siguieron corriendo, y los otros tres quedaron amontonados. No veía a mi viejo por ninguna parte. Un caballo que estaba de rodillas se levantó y el jockey agarró la brida y lo montó y se fue a toda velocidad por si podía llegar tercero. El otro caballo se había levantado y se alejaba solo, sacudía la cabeza y galopaba con la rienda colgando, y el jockey se fue trastabillando a un lado de la pista hasta quedar apoyado contra la cerca. A continuación, Hilford rodó a un lado hasta apartarse de mi padre, se puso en pie y echó a correr sobre tres patas, con la delantera izquierda inerte, y ahí estaba mi padre, echado sobre la hierba boca arriba y con un lado de la cabeza cubierto de sangre. Bajé corriendo la tribuna y me topé con un gentío. Llegué a la barandilla y un policía me agarró y me sujetó y dos camilleros grandes iban a recoger a mi padre, y al otro lado de la pista vi tres caballos, ahora ya uno tras otro, saliendo de los árboles y sorteando el obstáculo. Mi viejo estaba muerto cuando lo trajeron, y mientras el médico le escuchaba el corazón con un trasto metido en las orejas, oí un disparo en la pista que significaba que habían sacrificado a Hilford. Me derrumbé junto a mi viejo cuando entraron la camilla en la habitación del hospital, y me agarré a la camilla y lloré, y se le veían tan blanco y ausente y tan terriblemente muerto, y no pude evitar pensar que si mi viejo había muerto, quizá no hubiera hecho falta sacrificar a Hilford. Quizá se le hubiera curado la pata, no lo sé. Yo quería muchísimo a mi viejo. Luego entraron dos tipos, y uno de ellos me dio unas palmaditas en la espalda, y luego se acercó a mi viejo y le echó un vistazo, y luego extendió una sábana del catre y lo cubrió. El otro había llamado por teléfono y en francés daba instrucciones de que mandaran una ambulancia para llevarlo a Masons. Yo no podía dejar de llorar. Lloraba, y como me ahogaba, y George Garner entró y se sentó a mi lado en el suelo y me rodeó con sus brazos y me dijo: «Vamos, Joe, muchacho, levántate y salgamos a esperar la ambulancia». George y yo salimos a la verja, y yo intentaba dejar de berrear, y George me limpió la cara con el pañuelo, y nos quedamos un poco atrás mientras un gentío salía por la verja. Dos tipos se detuvieron junto a nosotros mientras esperábamos a que el gentío saliera por la puerta, y uno de ellos contaba un fajos de boletos de apuestas y dijo: «Bueno, Butler ya ha tenido lo suyo». El otro dijo:
Me importa un pito lo que le haya pasado al muy ladrón. Lo tenía bien merecido por los tejemanejes que se traía. Ya lo puedes decir, dijo el otro, y rompiéndose el fajo de boletos. Y George Garner me miró para ver si había oído lo que decían, y yo lo había oído, y él dijo: No escuches a estos dos mangantes, Joe. Tu viejo era un gran tipo, pero no lo sé. Parece que cuando se ponen, acaban despellejando a cualquiera.